Llegó a la puerta y aquí está Antonio Puente Mayor. Buenas noches. ¿Pasa? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Encantado de entrar en este club. Muy bien, bien, bien. ¿Hace frío en la calle? Hace bastante frío, pero aquí se está fenomenal, Rafa. Bueno, aquí en el club se está de maravilla. Qué bien, me alegro mucho de verte. Vamos al guardarropa, dejar el abrigo. Sígueme, por favor, vente por aquí. Ahí está. ¿Has visto qué bonito y qué navideño se ha quedado el club, Antonio? Está fenomenal, ¿eh? Está muy acogedor. Muy bien. Ya, pues aquí tienes, dámelo. Eso, aquí tienes la ficha. Toma. Muchas gracias. Y el 5. Qué gracioso, te anda el número 5. Qué curioso, yo he dicho que va a caer el gordo en 5 este año. Ojalá. Ojalá sí llevo el 5. Es que no sé ni siquiera si llevo... ¿Tú llevas lotería o no, Antonio? Siempre llevo algún décimo, ¿eh? Sí. Pero este año llevo el 7, fíjate. El 7. Es que es mi número de la suerte. Tampoco es mal número. Tampoco es mal número el 7. Bueno, pues venga, vámonos. Vente con los demás, aquella mesa del fondo. Anda, vente conmigo, vente por aquí. Esto está hasta arriba para ser un lunes. Bueno. Oye, por cierto, tú ya estuviste con nosotros hablándonos de un viaje maravilloso, ¿no? Uy, sí, estuve en Escocia. Estuvimos hablando de todo aquel viaje por el lago Ness y por los castillos, por Stirling. Fue una aventura. Sí. Anda. Bueno, pues ven por aquí. Ahora ir a Tierra Santa es una locura. Qué pena, ¿verdad? Es una pena, Rafa, es una pena. Pero bueno, esperemos que pronto podamos regresar, ¿no? Sí. Y descubrir esos santos lugares. Ojalá. Bueno. En fin, si la religión busca a Dios y Dios es amor, ¿por qué se matan en nombre de Dios? No sé si se matan en nombre de Dios o en nombre del becerro de oro. Cualquiera sabe, ¿no, Antonio? Es una pregunta difícil de responder. Vaya que sí. Bueno, venga, que eso es muy profundo para hablarlo aquí de pie. Vamos a sentarnos. Mira, aquí están Mariló, Manolo y Claudio con el piano. Hombre, Antonio, encantado. Encantado, buenas noches a todos, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Ande, siéntate aquí con nosotros. Eso es. Todos conocéis a Antonio, pero os diré que además es filólogo, es escritor, es asesor editorial, es guía de tour operador, además de teatrero empedernido, ha escrito, ha actuado, ha producido, ha hecho prácticamente de todo. Eso ya lo sabía yo. Sí, yo lo sé que sí. Bueno, Antonio, que todos esperaban al rey de los judíos y llegó Jesús. Y llegó Jesús, bueno, un personaje con 1000 caras, con 1000 rostros, ¿no? El cual no es fácil de adivinar realmente quién era. Sí. Y qué es lo que hacía. Vamos a intentar desentrañarlo. Claro, ¿por qué lo digo todo esto? Chicos, mirad el libro, déjamelo, Antonio, que te he visto que lo traes. Míralo, aquí está. Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Nada más y nada menos. Antonio Puente Mayor. Un libraco, ¿eh? Sí. Claro, que aquí hay, espérate que lo mire al final, aquí hay más de casi 500 páginas, ¿no? Aproximadamente. Nada más y nada menos. Con la esfera de los libros. Y bueno, ahí. Esto es un recorrido por la figura de yo creo que puede ser el personaje más influyente, ¿no?, de todos los tiempos. Sí, para mí no cabe duda. Y dentro de unos días vamos a celebrar su nacimiento en Belén o en Nazaret, pero bueno, luego los cuentas, Belén o Nazaret. Pero vamos por partes. Está absolutamente documentado científicamente que existió Jesús de Nazaret, Antonio. Para mí sí, después del estudio que he hecho concienzudo y las fuentes cristianas y no cristianas que he cotejado, sobre todo me interesan las no cristianas, yo no tengo ninguna duda, Rafa, de que Jesús de Nazaret existió. Sí, bueno, te lo digo porque has estudiado para hacer esto, te has metido en muchos estudios, en muchos libros, en fuentes latinas, en fuentes griegas, en fuentes hebreas, documentos que bueno son de autores además de prestigio, claro. Con lo cual si Tácito, Suetonio, Celso, el Talmud de Babilonia, todos estos personajes mencionan a Jesús de Nazaret, sí. Evidentemente es que tuvo que existir. Claro, son distintos, de distintas épocas, de distintos países, de distintos lugares, ¿no? Pero ¿qué dicen los historiadores al respecto? Que sí, ¿no? La mayor parte de los historiadores, por lo menos los serios, consideran que Jesús existió. Los serios piensan que Jesús existió. Bueno, pero bueno, están los evangelios, todos los hemos escuchado, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, los hemos escuchado, en las homilías, ¿no? Alguno ha leído incluso el evangelio o ha leído sobre Jesucristo en el evangelio, en el Nuevo Testamento. Pero también hay otros textos, ¿no?, que nos ayudan a conocer un poco más la vida de Jesús, ¿no? Tenemos a Pablo de Tarso, tenemos a los primeros padres de la Iglesia. Pero mira, tenemos también unos textos que a mí me parecen muy interesantes porque nos aportan una información extra muy jugosa, podríamos decir, que son los evangelios apócrifos. Bien, hay muchos evangelios apócrifos. Son muy interesantes. Estos son los que se encontraron en el Mar Muerto, ¿no? La mayoría de ellos, en ¿no? Qumran, en la zona de Qumran, tenemos algunos de ellos, efectivamente. En Qumran es curioso, hay unas cuevas allí, al lado del Mar Muerto, en pleno desierto, unas cuevas
donde había una especie de vasijas que contenían esos rollos. Y se sigue investigando, creo que se sigue investigando allí, ¿no? En Qumran, ¿no? Sí, la verdad es que... Se ha sacado una parte, pero se parece que hay más cuevas. ¿Y quién eran los esenios, si no me equivoco, ¿no? Eran los esenios, que eran además una especie de monjes de la época, que nos dan muchas pistas de cómo pudo ser Jesús, ¿no? Porque eran célibes, eran gente que vivía en comunidad y que practicaban un tipo de filosofía estoica que, bueno, pues nos recuerda un poco a Juan el Bautista y esa actividad que va a tener luego en su ministerio público Jesús de Nazaret. Y de todo lo que... Uy, espérate que estoy sacando aquí el micrófono, perdón, lo quito. Y de todo lo que se ha escrito... seguramente será solamente la punta del iceberg, ¿no? Hombre, es difícil. Sobre Jesús de Nazaret. Habrá mucho más que no se ha descubierto. Evidentemente, ¿no? El mismo Evangelio de Juan nos dice que esto es solo una parte de lo que Jesús hizo y dijo. Se ha recogido algo en los evangelios canónicos, por otra parte los apócrifos, y luego tenemos otros datos muy interesantes, por ejemplo las místicas, ¿no? Que también nos dan unas revelaciones con una información muy jugosa, como decía, en la cual pues podemos incluso conectarlo con el mundo de la arqueología, ¿no? Porque nos han dado datos que luego se han podido corroborar gracias a las excavaciones arqueológicas. Claro. Oye, la sinopsis del libro plantea la siguiente pregunta: ¿Jesús de Nazaret fue un mago, un taumaturgo o un exorcista? ¿Cuál de las tres taumaturgo preguntas o respuestas podrías dar? Pues yo te diría, Rafa, que eran las tres cosas y muchas cosas más. Taumaturgo porque hacía milagros. También era un mago, entendido como los magos de la época, ¿no? Que era un sabio, no era el mago actual, un ilusionista. Los reyes magos no eran ilusionistas, no eran Juan Tamariz. Efectivamente. Y luego exorcista también, porque realizó un exorcismo, por ejemplo, muy importante con María Magdalena. Le expulsó 7 demonios. 7, nada menos, ¿no? Nada menos. Bueno, oye, vamos a meternos, si te parece, en un Belén. Vamos a meternos en un Belén. Todo el mundo tiene en su imaginario cómo es un Belén, un nacimiento, un pesebre, algo muy nuestro, ¿no? Que tenemos muy asumido. Y ahí vemos que está lo más importante, ¿no? En el portal de Belén, un pesebre, un sitio donde dormían las bestias, la Virgen María, San José y el Niño Jesús, los más importantes, ¿no? Estos son los más importantes. Pero, ¿esto dónde está? ¿En Belén o en Nazaret? Yo no tengo duda de que fue en Belén, sobre todo a partir de los últimos estudios del año 2019, de una tesis doctoral que se publicó en la Universidad Complutense de Madrid y que nos indica incluso, Rafa, fíjate, hasta la fecha, el año 5 antes de Cristo. O sea que en realidad no ocurrió en el año 0, sino 5 años antes. O sea que estaríamos ahora mismo en 2028. Aproximadamente, sí. Si ponemos que el primer año es el desde el nacimiento de Cristo. Bueno, vamos a ver qué es verdad y qué es inventado. A nivel histórico, ¿cómo pudo ser el parto de María? Pues duro, ¿no? Durísimo. Tuvo que ser muy duro, ¿no? Sobre todo en esas circunstancias, ¿no? Claro. Bueno, mira, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, Moisés, por ejemplo, tuvo a 2 señoras que ayudaron al parto. Entonces yo creo, Rafa, que tuvo que haber parteras. Porque no me veo yo a San José en el portal de Belén, él solito, ayudando a la Virgen María, porque además el portal era una cueva. Claro, los que hemos estado en Belén sabemos que son cuevas. Entonces, que no es la casita de madera que nosotros ponemos en absoluto. Has mencionado el pesebre. El pesebre era pues una especie de recipiente de piedra en el cual comían los animales. Claro. Y entonces, pues claro, estoy convencido que tuvieron que participar parteras. Incluso tenemos algunos datos en los apócrifos que nos dicen los nombres. Por ejemplo, Salomé es una de las más famosas. Oye, a mí me gusta mucho la palabra misterio. El misterio, ¿dónde has puesto el misterio? Hay muchas formas de decirlo, ¿no? ¿El buey y la mula estaban ahí o no? ¿Había buey y mula? Tendría sentido que estuvieran, en primer lugar, porque el farné, que es la palabra que designa establo, era un lugar donde había animales, era una cueva aprovechada para los animales. Entonces el buey, el toro castrado, era una figura fundamental dentro de lo que era el mundo palestino del siglo I. Y luego el asno lo traía la propia Sagrada Familia, ¿no? Venían acompañados del burro. Claro, el burro desde Nazaret. O el burrito, ¿no? Exactamente. La borriquita no, la borriquita es otra cosa. Bueno, oye, ¿y los pastores?
aquí en este nacimiento que estamos viendo, que estamos imaginando, hemos puesto pastores también. Sí, los pastores son unas figuras fundamentales, porque además no es casualidad, Rafa, que fueran pastores, que no fueran, que te digo yo, artesanos, otro tipo de personas los que fueron a adorar a Jesús, porque los pastores estaban muy mal vistos, ¿sabes? Eran incluso considerados bandidos en algunos momentos. Eran personas de baja estopa, los cuales se consideraban impuros en el mundo judío. Ya. Así que es una especie de símbolo de humildad. Ah, correcto. O sea, que estaban allí esos pastores que adoraron al niño Jesús, que serían de los primeros, ¿no?, en llegar, ¿no? Probablemente, claro, porque mira, el campo de los pastores está muy cerquita de la Gruta del Nacimiento. Ya, claro. Oye, y esto le va a gustar a Mariló. Mariló, a ver. ¿Tú sabías que los Reyes Magos podrían haber viajado a Belén desde Huelva? Hombre, eso me gusta. ¿No ves? Que me lo explique. Bueno, esto fue una noticia que salió con la publicación del libro de Benedicto XVI, ¿no? Del anterior Papa. Y algo de verdad tiene, ¿eh? Porque fíjate que en el libro de los Salmos se menciona la palabra Tarsis. Y Tarsis se ha identificado con Huelva, ¿eh? Claro, con la antigua Tartesos. Al menos uno de ellos es probable que fuera de Tarsis. Era famosa por la plata. Tal vez era Melchor, ¿eh? Plata, oro. Ajá. Uno de los tres seguro podría ser de Huelva. De Huelva. Bueno, pues mira, paisano. Estaría bien encontrarse... Un Melchor choquero. Choquero, ¿no? Claro que sí. Claro, sí, qué curioso. Bueno, Oye, ¿pero eran 3 o eran 4? Eran, bueno, 3 a partir del siglo III, porque antes se hablaba incluso de 12, se hablaba de 7, pero la Iglesia va evolucionando a partir de, bueno, padres como Orígenes, por ejemplo, Tertuliano, una serie de señores que van incorporando el número, van incorporando los nombres, le cambian los atuendos originales que son de estilo iraní o persa por las coronas que tenemos hoy día, ¿no? Y esos trajes tan bonitos, y la verdad es que es una especie de puzzle que se va completando por piezas hasta llegar al día de hoy a la iconografía que tenemos. Claro, pero una cosa es lo que fue y otra cosa es lo que hemos imaginado después, ¿no? ¿Tú cómo crees que fue? La ropa que llevaban estos. Hombre, probablemente reyes. ¿Eran reyes? Serían magos más que reyes, ¿eh? Lo que ocurre es que ya en la antigüedad... Sabios. Eran sabios, efectivamente. Se sabe que incluso Buda recibió también a personas importantes que fueron a adorarlo, ¿no? No es algo exclusivo del mundo judeocristiano. Así que yo creo que eran magos que eran probablemente del mundo caldeo, del mundo mesopotámico, y de ahí pues pudieron venir a adorar a Jesús, además después de haber observado durante mucho tiempo fenómenos astrológicos. Ahí voy, la estrella que hemos puesto encima del portalito. Esa estrella... ¿Qué estrella? ¿Qué clase de estrella era? Pues mira, se comentó durante un tiempo que fuera una alineación de planetas, de Júpiter y Saturno. Se dijo que podía ser el cometa Halley, pero lo más reciente, Rafa, lo que a mí me parece más interesante es un estudio que han hecho unos científicos chinos y coreanos que nos dice que fue un Poshin, que sería un cometa sin cola. Un cometa sin cola. Si nos vamos al mundo del arte, nos vamos a la primera representación de los Reyes en Rávena, en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Italia. Allí tenemos una estrella sin cola, fíjate, la representación más antigua. La más antigua es una estrella sin cola, claro, la estela. Vamos a tener ahora que empezar a hacer los crismas de otra manera, le vamos a quitar la cola. Córtale la estela a la estrellita de Oriente, ¿no? La estrella de la ilusión. Me acuerdo yo cuando lo hacía en el colegio, la colita de la estrella. Es que está en nuestro imaginario, una estrella, su colita además con sus 3 rabitos, claro, ¿no? Sus 3 piquitos, como es la ¿no? estela, claro, la estela. La estela, pero claro, todos imaginamos una estrella que va recorriendo el cielo, pero vamos, no lo recorrería así de golpe, sino que estaría un tiempo, se iría viendo y se iría moviendo y alguien... Se supone que la seguían. Y no llegaron tampoco allá al portal, claro. En el 5 a.C. Yo diría más bien que llegaron en el año 3 por lo menos, Tardarían hasta 2 años en llegar. ¿Los Reyes Magos? Claro. Sí, probablemente. Eran 1.300 kilómetros desde el mar Caspio, No estamos hablando de ninguna tontería. Y claro, era un fenómeno astrológico complejo. O sea, que si nace el 24 y llegan el día 6, se han adelantado un poco, ¿no? Bueno, incluso pudieron llegar después de la huida a Egipto, figúrate. Así que la historia no es exactamente como nos la han contado. Pero eso lo has investigado tú, Antonio. Sí, lo he investigado. Hay fuentes muy interesantes, como te digo, partiendo de los canónicos, pasamos a los evangelios apócrifos. Existen además códices medievales muy curiosos, el códice, por ejemplo, Arundel, el Herenfort, que son del siglo XIII y que nos dan una serie de datos que nos permiten, pues eso, intentar precisar un poquito cómo fue esta historia de los Reyes Magos. O sea que lo que se ha hecho ha sido una adaptación para que sea más fácil de entender, ¿no? Porque si no... Totalmente. Los evangelios son didácticos, hay que entender que estaban escritos para todo el mundo, para que la gente le llegara y sobre todo para que recibieran el mensaje. Ya. Se ha escrito poco. Claro, cuando tú has dicho, me queda un poco así, me ha volado la cabeza, que llegaron a los 3 años a adorar a Jesús, que ya no viviría en el pesebre, digo yo, ¿no? Que ya viviría en... ya habría vuelto a Nazaret. Sí, probablemente. En Nazaret, y ahora un día aparece los 3 magos, ¿no? Los 3 sabios de Oriente,
de Oriente vendrían, ¿no? Podrían ser, fíjate, Rafa, de los 3 continentes. Menos Melchor, que venía de Huelva. Claro, Huelva. Melchor podría venir de Europa, en este caso de Huelva, pero vale. podríamos tener también a Gaspar llegando de Arabia. Se le suele representar como árabe, ¿no? Concretamente de una localidad llamada Saba, o Seba, porque juegan ahí esas dos palabras, Saba, Seba. Saba nos remite más bien a Etiopía, a la reina de Saba, y luego Seba está en el país de Arabia, así que sí, árabes, africanos y europeos. Pero uno de ellos era moreno, era negro. Probablemente. A partir del siglo XV seguro, porque hasta ese momento la maldición de los hijos de Noé decían que el país o el continente africano estaba maldito, así que los negros no tenían importancia en la historia sagrada. A partir de los renacimientos ya tenemos una figura de Baltasar negro. Qué curioso. Bueno, pues imaginamos en Nazaret, 3 años después, el niño Jesús, el niño que ya es más niño, no es tan bebé, y aparece los 3 de golpe, o uno y otro y luego otro día otro. Bueno, yo creo que aparecerían los 3 porque parece ser que acordaron un punto de unión. Incluso hubo un cuarto, se habla de una leyenda, la leyenda de Artaban, que es una historia preciosa, británica, de Henry Van Dyke, que nos dice que este no llegó a tiempo y estuvo toda su vida buscando a Jesús. Bueno, la infancia, desde luego, de Jesús se ha escrito muy poco. ¿Qué has podido averiguar de esos años perdidos? Pues que hay una conexión probablemente con Egipto, porque era el país más cercano a Israel. Es como si los españoles vamos a Portugal, realmente no es complicado. Y que probablemente parte de su actividad taumatúrgica, mágica, etcétera, tuviera que ver, en cierto modo, con Egipto. Luego hay muchas elucubraciones, Rafa. Se habla de Cachemira, de la India, de Japón. Yo creo que esto es más complicado. Yo apostaría por eso, por una instrucción inicial en Nazaret y posteriormente en Egipto, y también en la ciudad de Séforis, que estaba muy cerquita de Nazaret, y pudo ser el lugar donde tanto José como su hijo Jesús desarrollaron su vida, no ya como carpinteros, sino como tectones, que en griego significa artesanos, constructores, ya que era una ciudad en reconstrucción. Vale. ¿Y tuvo hermanos Jesús? Probablemente se los tuvo. Lo que no sabemos distinguir es si fueron hermanos de sangre o fueron hermanos, por la comunidad en la que vivía. Cuando yo estuve en Tierra Santa, me explicaron que el término hermano es bastante distinto al del mundo occidental, ya que allí, en una misma comunidad, en una misma villa, una misma conjunto de casas, todos se llaman hermanos, y no hay una palabra que especifique si son hermanos, primos o incluso vecinos. Ya. ¿Y a qué jugaba Jesús? Pues mira, Jesús jugaba probablemente a lo que hemos jugado todos. Al trompo. Ya existía. A la Play no. Claro. No. Ya existían las existía, pelotas, sí. existían pues todo tipo de instrumentos musicales rústicos. Por supuesto, los animales eran muy dados a estar con animales, con insectos, y juegos incluso que han pervivido en la cultura romana, ¿no? Como son los sonajeros en los primeros tiempos. Claro, y de madera, supongo que también. Sí, probablemente. María, ¿no? Si su padre era carpintero y él aprendió el oficio, no lo sé. Sí, es muy probable. Yo creo, sobre todo, Rafa, que era un niño bastante normal, Porque sí, decía que era dócil, o sea, que no era tan dócil, que era un poco ingobernable, ¿no? Bueno, eso nos dicen los apócrifos, que incluso nos lo llegan a dibujar como un superhéroe, ¿no? Que utiliza poderes ya desde pequeño y hace que figuritas de barro las sople y, por ejemplo, tomen el vuelo, ¿no? Como pájaros. Yo no creo que esto fuera así. Yo creo que esto ya es una añadidura a partir de los primeros tiempos del cristianismo, y apuesto más por un Jesús normal, sin discontinuidad en el tiempo que vivió, que fue en el siglo I. Oye, ¿y es verdad que los doctores iban a escucharlo? ¿Eso es cierto? Bueno, que él se presentó y se pusieron a escucharlo, le preguntaban. Hombre, tenemos nociones de que en Nazaret hubo unas sinagogas. De hecho, se conservan restos. Yo los he visto allí en Nazaret, también en Cafarnaúm, una muy bonita. Y es probable que esa formación inicial fuera primero en su aldea y posteriormente llegara a Jerusalén, claro que sí. Sí. Y él hablaba a los doctores y le escuchaban con atención. Sí. Eso es otra de las razones que nos hacen... superdotado, a lo Sí, mejor, ¿no? Y que nos hacen pensar también en una formación externa de Jesús, ¿no? Que no solamente se limitara a esa formación inicial en Nazaret, ¿no? Que fuera, que viajara, pero ya os digo que son todo teorías porque tenemos pocas pruebas. Ya. ¿Y son ciertos los milagros que se le atribuyen? Antonio, ¿tú qué Muchos de ellos sí, muchos de ellos, si estudiamos mediante el método de criterio de fuentes múltiples, ¿no? Que es lo que utilizamos los filólogos, los historiadores, coinciden los 4 evangelistas, la tradición posterior, y muchos de ellos pudieron ser posibles. Por ejemplo, el del paralítico de la piscina de Betesda, que tuve suerte de conocer en la misma Jerusalén, no se conservan los restos. Hay algunas también acciones sobrenaturales
quizás un poquito más complejas, pero insisto, si todas las fuentes repiten estos datos, es que algo de veracidad hay. Ya. Oye, ¿y qué se sabe de San José? ¿Murió de viejo? ¿Cómo le fue la vida? La historia de San José... ¿Vendió la carpintería? ¿La traspasó? Sí, eso es lo que te iba a decir. O la traspasó, ¿no? La traspasó, sí. Bueno, pues de San José la verdad es que sabemos muy poco, ¿no? Sí. De nuevo tenemos que volver a la historia de José el Carpintero, que es un apócrifo precioso. Yo he tenido la suerte de estar en la iglesia de la Nutrición o de la Carpintería de José, que está allí en Nazaret, y sabemos que fue un hombre que estuvo muy a la sombra, ¿no? Muy a la sombra. Tampoco la Virgen María, hay muchas referencias a ella en la Biblia, ¿eh? Fíjate que incluso el Evangelio de Juan no la llama ni siquiera por su nombre, solo la llama la señora, la madre, en este caso, o mujer, que es como se refiere Jesús a ella en la cruz. Ya, mujer. Mujer. Bueno. Y entonces, las fuentes a las que has acudido, Antonio, para este retrato de Jesús han sido múltiples, ¿no? Han sido... Pues mira, fíjate, he llegado a contabilizar en la bibliografía del libro 350 autores distintos, Rafa. Y además autores de muy diversas disciplinas y de credos distintos, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Porque hay judíos, hay protestantes, hay católicos, hay agnósticos y también tenemos incluso especialistas del mundo de la medicina. Cuando he explorado los asuntos más complejos probablemente de la vida, muerte y resurrección de Jesús, sí, he tenido que acudir a la medicina. Y como te digo, bueno, ha sido un recorrido de 5 años apasionante, sí, en el que he aprendido muchísimo y que además nos deja muchas más incógnitas y puertas abiertas. Porque cuanto más investigas, más quieres saber, y yo creo que más preguntas nos hacemos. Ya, ¿qué pregunta le harías si pudieras entrar en la máquina del tiempo? Yo sé que una de las seguramente de las personalidades que quisieras conocer sería Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Te entras ahora mismo? Para mí sería el número 1 de los personajes que querría conocer. ¿Dónde te gustaría encontrártelo y qué le preguntarías? Mira, pues yo me gustaría encontrarme con él en el Mar de Galilea, que fue un lugar maravilloso que tuve la suerte de poder recorrer, y le preguntaría algo que probablemente todos los cristianos del mundo se preguntan, es ¿cuándo va a volver a venir? Se habla mucho de la segunda venida de Jesús, ¿no? ¿Cuándo será? ¿La conoceremos? ¿Será una venida física o será espiritual? Claro. Es el último gran misterio, ¿no? La resurrección, la sábana santa y todo lo demás. ¿Qué crees que sucedió, Antonio? Yo creo que algo tuvo que ocurrir para que a lo largo de 2000 años se siga hablando de este hombre, de ese sepulcro vacío, ¿no? Tenemos los Hechos de los Apóstoles, en los cuales hay apariciones. Tenemos un personaje muy complejo con muchas aristas que ha influido en todas las culturas. Para mí no hay ninguna duda de que Jesús existió y, como decía San Pablo, sin resurrección no tendría sentido la fe cristiana. Por lo tanto, para mí Jesús es un hombre vivo. ¿Qué dice la...? Bueno, no puede volver a resucitar en ese caso, ¿no? Tendría que volver a venir, pero... De manera espiritual, probablemente. Claro, evidentemente, no puede resucitar otra vez. ¿Qué dice la ortodoxia cristiana de tu libro? Vamos a ver, ¿se la ha enseñado tu párroco? Sí. Mira, eso es una de las preguntas que me hicieron en la presentación, que tuve la suerte además de estar acompañado de Juan Miguel Vega, el director de esta casa, ¿no? Sí. Y él me preguntaba por eso, si este libro me alejaba de la fe o me acercaba a la fe. Y yo me acuerdo siempre de una frase que dijo Louis Pasteur, el famoso científico, que decía que un poco de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Él, ¿no? Entonces, para mí, este libro me ha acercado profundamente a una fe que yo ya tenía, que la llevaba latente, que he podido además palpar en Tierra Santa y que con este libro yo creo que va a ir muchísimo más allá. Juanmi me decía que seguramente no iba a ser mi libro definitivo. Yo tengo 45 años y todavía creo que me quedan muchos libros por escribir, así que probablemente abriré más puertas. Sobre el mismo personaje. Si no es sobre Jesús, será sobre personajes que lo rodearon, ¿no? Hay personajes fascinantes como la Virgen, como los apóstoles, como, bueno, pues toda esa comunidad cristiana que surgió en el siglo I, y a partir de ahí establecieron, pues todas las bases de la Iglesia. Curiosamente, es una figura que no solamente se va diluyendo con el tiempo, sino que va creciendo, ¿no? Al fin y al cabo es, la figura de Jesús de Nazaret, cada año nosotros aquí la recordamos, aquí quiero decir en Occidente, ¿no? Pero me imagino cómo tiene que ser la noche del 24 de diciembre en Jerusalén, en Nazaret, en Belén, con todo lo que está pasando. Este año va a ser complicada, Rafa, porque yo estuve en la iglesia donde, anualmente
hay retransmisiones por televisión en los cuales entronizan al niño Jesús, que es un niño muy bonito, la figura que tienen allí. Este año eso no va a estar acompañada de fiestas, de celebraciones, de luces. Este año Belén está un poco de luto, pero siempre esa noche es una noche luminosa y yo espero que la venida del Niño Jesús nos ayude a vislumbrar un acuerdo de paz y que, bueno, la Franja de Gaza, toda Israel, toda Palestina, finalmente consiga esa paz tan anhelada. Se están vendiendo terrenos en la costa de la Franja de Gaza, había sido una de las noticias del día. Qué barbaridad. Terreno, pero por parte de Israel, de un constructor de Israel, ¿no? En fin, vaya, tendrá solución esto alguna vez. Tiene que haberla, tiene que haberla. Es que llevamos así. Como decía Adolfo Suárez, la concordia fue posible, ¿no? Esperemos que haya concordia también en esos territorios. ¿Y piensas volver? Me gustaría, la verdad es que me gustaría, porque siempre hay cosas que explorar, ¿no? Fue una peregrinación maravillosa, pero bueno, incluso fui acompañado de gente que ha estado hasta 3 veces. Sí. Así que no descarto regresar. Engancha, ¿no? Engancha muchísimo. Y te cambia la vida también, Rafa. Sí, porque tú vas con la fe que te han enseñado en la escuela, que has aprendido en la catequesis, y allí, como nos decía la persona que nos acompañó, Manuel Soria, que es el actual delegado diocesano de peregrinaciones de Sevilla, tú consigues ponerle imágenes a todos esos relatos que has leído y que te han contado desde niño, pero imágenes no adornadas como en las películas, sino imágenes reales de cómo es el desierto, de cómo es Jericó, de cómo son esos santos lugares despojados de todo ornamento y puros, ¿no? Y curiosamente, no sé, por reportajes que he visto, no he tenido la suerte de estar, ¿no? Pero la cuestión ecuménica, es decir, el monoteísmo, ¿no? Que es base de todo lo que viene después, es un Dios, un único Dios, mejor dicho. Llámese Jehová, o llámese Dios, o llámese, en fin, como lo llame, ¿no? Cada una de las 3 religiones, en un mismo sitio, en una misma ciudad, sí, que es Jerusalén. Una ciudad fascinante. ¿Qué clase de imán místico o religioso, parezco Iker Jiménez, qué clase de imán místico religioso puede tener esta ciudad, Jerusalén, para que de ahí parta, en fin, la mayoría de las creencias? Bueno, yo creo que tú crees en las energías, que todos los que estáis aquí en este club hoy, hay una energía especial. Hay una energía, creemos en las energías, y hay una energía especial porque fíjate que ha sido conquistada 16 veces, que se dice pronto. Todo el mundo quiere Jerusalén. Las culturas musulmanas, la cultura judía, la cultura cristiana, y no digamos ya dentro de la cristiana todas las ramas que tenemos allí, claro, ¿no? Armenios, sirios, coptos, sirios, bueno, hay absolutamente de todo tipo de profesiones religiosas y es un lugar multicultural increíble, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo ir al menos una vez en la vida a Jerusalén. Alá, Yahvé, Dios, Jerusalén, un lugar que nuestra tradición dice que nació Jesucristo, y que dentro de unos días pues todo el mundo lo va a celebrar. Curiosamente, como digo, esto forma parte de nuestra vida y es cierto, no hemos crecido con eso y tal vez en este libro volvamos a encontrarnos con muchas de esas imágenes. Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Aquí está Antonio Puente Mayor. Antonio, fantástico, todo esto es un regalo para esta fecha, estupendo este libro también, ¿eh? Bueno, espero que la gente lo lea, que la gente sepa entender a ese Jesús de carne y hueso, distinto del Jesús que solemos adorar en las iglesias, que yo creo que los dos forman parte de un mismo concepto, pero que nos puede ampliar esas miras, ¿no?, dentro del mundo de la fe. Pues gracias por venir, Antonio. Gracias a vosotros por invitarme a este club. Feliz Navidad, ¿eh? Aquí hemos estado, aquí hay mucha gente en silencio. Te dejamos aquí, que tenemos que ir a la mesa 5 ahora con un virtuoso, ¿vale? Venga, un abrazo. Gracias. Adiós.